A esta charla que tiene por título Un gigante se levanta, nuevas experiencias de organización y recomposición del movimiento obrero en el mundo. Pero antes de arrancar, quiero pedir un fuerte aplauso para los compañeros de LSI-U que están acá con nosotros. Que viajaron desde Estados Unidos para compartir acá con nosotros en este cuarto campamento anticapitalista que bueno, venimos construyendo con los compañeros del LSI una relación hermosa, muy fraterna en la organización del primer congreso, así que agradecerles muchísimo por estar acá con nosotros y venir a contarnos todo lo que está pasando en Estados Unidos. Así que voy a pasar a presentar a los compañeros que estamos sentados acá hoy en esta mesa. Bueno, en primer lugar, la compañera Cindy del SIU, el Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios. La compañera es parte del local 721 en Los Ángeles, California, y bueno, viene trabajando y coordinando con nosotros, fue parte también de la organización del primer congreso el año pasado. En segundo lugar nos acompaña Ricardo, que también es organizador del SIU 721. Trabaja con campañas de sindicalización de nuevos sectores que no están aún sindicalizados en Estados Unidos. Presentar luego a Rodolfo Torres, dirigente nacional de la Corriente Sindical 18 de diciembre. Y de nuevo más. Nos acompaña también Renato Asad, fundador de Entregadores Unidos por la Base y parte de la corriente Socialismo Barbario Brasil. Y por último, bueno, nos acompaña también Juan Pablo, que fue organizador del primer Congreso Internacional de Trabajadores por Plataformas en los Estados Unidos. Bueno, ahora para comenzar con la charla y terminar también con las presentaciones, nos va a dirigir unas palabras la compañera Emilce, que es secretaria de prensa de Citrarepa y organizadora del primer Congreso Internacional de Trabajadores por Plataformas. Bueno, para retomar y también contar a todos los compañeros que se suman a este cuarto campamento anticapitalista, que la verdad está hermoso, que es un orgullo lo que construimos por cuarta vez, la verdad es un orgullo poder estar acá y compartir con ustedes. Bueno, el Citrarepa, que es el sindicato de base de trabajadores de reparto por aplicación, que nace hace más de 3 años, como parte de una orientación, ¿no?, que nos dimos de empalmar con un nuevo sector. Un nuevo sector que venía naciendo, ¿no?, estando hace algunos años, pero que se coloca en el centro de la escena en la pandemia, ¿no?, que la principal característica del sector del reparto por aplicación es la ausencia total de derechos laborales. Y bueno, ahí surgió la necesidad y la apuesta por poner en pie un sindicato, ¿no?, para organizar a los trabajadores en la pelea por conquistar los derechos laborales. Bueno, y esa fue esa apuesta que refrendamos todos los días con las paradas solidarias, con la construcción desde abajo, que sigue peleando por su reconocimiento en el ministerio, nos puso en contacto con coordinaciones, digamos, internacionales y con el fenómeno internacional de lo que es el trabajo por plataforma. Ahí, primero, al principio, de manera virtual, fuimos conociendo distintas organizaciones, distintos compañeros que daban la misma pelea en todo el mundo, ¿no? Eso es también lo que tiene de impactante el trabajo por plataformas, la igualación de las condiciones de superexplotación acá en Estados Unidos, en la China, en Filipinas, en Europa y en cualquier lado. Y bueno, ahí en esa coordinación conocimos a los compañeros del SIU, que bueno, venimos forjando una relación hermosa, muy fraterna con los compañeros, que sobre todo surgió
por la coincidencia que tenemos, ¿no?, en tener en el centro el trabajo de base, la organización de las y los trabajadores, y bueno, que son parte también de un nuevo sindicalismo combativo, ¿no?, que nace ahí en el centro del imperialismo. Y bueno, nació esta coordinación, que es una coordinación sindical, ¿no?, entre el CITRA-REPA y el California Gig Workers Union, que es el sindicato de los compañeros trabajadores y conductores por aplicación en los Estados Unidos. Hubo 2 viajes, ¿sí?, donde fuimos a Bruselas, ¿sí?, que es el centro, ¿no?, de la Unión Europea, y ahí, de conjunto con los compañeros también del SEIU, fuimos a plantear un debate, ¿no?, sobre la orientación que estaba teniendo el movimiento a nivel internacional, que bueno, este foro transnacional en Bruselas tenía toda esta orientación que partía sobre la base del lobby, de poner al servicio a los trabajadores y a sus organizaciones al servicio de redactar leyes, al servicio de hacer lobby con los diputados, y sobre todo era dirigido por un sector del parlamentarismo europeo que tenía ahí a la cabeza a Francia Insumisa, con Melenchon, digamos, a la cabeza. Y entonces, en el marco de ese debate que fuimos dando en esos 2 foros, comprendimos la necesidad, ¿no?, de fundar un nuevo espacio sobre otras bases, que agrupara y tuviera en el centro el trabajo de base por organizar a los trabajadores de plataforma y la pelea en las calles para conquistar esos derechos. Así que bueno, después de muchísimo trabajo en conjunto, pusimos en pie en abril del año pasado el primer Congreso Internacional de Trabajadores por aplicación y por plataformas. Nos reunimos 15 países de 3 continentes distintos, de América, de Europa, de Asia. Se hablaban 6 idiomas al mismo tiempo en ese congreso. Nos reunimos en Los Ángeles, en California. Bueno, en el congreso se desarrollaron toda una serie de paneles y también de espacios de debate, que fue muy rico poder compartir experiencias con tantas agrupaciones, ¿no?, que están transitando por lo mismo, van encontrando distintos caminos para la organización por la base. Entonces hubo un gran contenido de intercambio sindical, ¿no? Pero también el Congreso fue más allá. Sumó otros sectores que están dando la pelea por la sindicalización, como lo son Amazon, como lo son Starbucks, que vienen siendo, digamos, parte de esa nueva clase obrera, ¿no?, cuando charlamos de esas nuevas generaciones que entran a la pelea. Y digo también más allá porque el Congreso tuvo un contenido que fue profundamente anticapitalista. Porque en el Congreso no estábamos debatiendo si necesitábamos $1 más, $1 más por la tarifa, sino que estábamos debatiendo cómo vamos a combatir un nuevo modelo de ultraexplotación que propone el sistema capitalista para la juventud, sobre todo, y para las próximas generaciones de trabajadores. Así que el modelo de plataformas hay que entenderlo, y solo se puede entender en el marco de esa ofensiva que está teniendo el empresariado contra la clase obrera de todo el mundo. Entonces, además de estos debates, bueno, y de este intercambio, y de ahí surge una declaración de principios, compañeros, que es una joya, ¿sí?, que es única en el mundo, que tiene un contenido clasista, de independencia, de clase con los empresarios, con los gobiernos, que tiene el centro en que los trabajadores se tienen que organizar desde abajo, y bueno, recoge así los problemas, ¿no?, de los trabajadores de plataformas, y también propone un programa, ¿sí?, para llevar adelante. Y esto es una guía, ¿sí?, para todas las organizaciones de trabajadores por plataformas que se quieran poner en pie en todo el mundo. Así que bueno, este congreso fue un evento fundacional, ¿no?, un primer paso que, digamos, nos puso en contacto con fenómenos de organización en todo el mundo, que son desiguales, ¿no? No en todo el mundo el nivel de organización es el mismo, ¿no? Pero nos ayuda un montón a comprender, bueno, en qué situación está el movimiento obrero, nos da ojos en lugares de todo el mundo. Y sobre todo, bueno, nos dio la oportunidad de conocer este proceso de recomposición que se está dando en Estados Unidos, que es increíble, que está en el centro de la escena mundial. Siempre le decimos a los compañeros, nosotros seguimos todo lo que está pasando, desde los guionistas que entran en huelga, hasta las automotrices, hasta todo lo que está pasando en Estados Unidos está generando un impacto enorme a nivel internacional.
y nos puso en contacto con eso. Así que la organización de este primer congreso fue increíble, no fue un lecho de rosas, así hubo que mantenerse súper firme para pelear la independencia de este congreso, para pelear esta nueva orientación, ¿no? Imagínense, nos escribía todos los días el secretario de la vicepresidenta de España para decir, quiero que nos inviten, quiero que sumen esto al programa, quiero que lleven esto para acá, y la organización del congreso se mantuvo súper firme sobre la base del trabajo de base y la organización desde abajo. Así que fundamos algo nuevo, ¿no? Cambiamos la orientación de un fenómeno internacional, y eso es un logro también, bueno, de la corriente y de sus posiciones. Y bueno, después del congreso, ¿no? Venimos de algunos meses donde venimos trabajando y desarrollando el espacio, no solo en términos de acciones, sino también de posicionamientos, porque estamos en un mundo muy convulsionado. Entonces el congreso ha sacado algunas declaraciones, como por ejemplo en apoyo al pueblo palestino, que son muy importantes, ¿sí? Que los trabajadores se posicionen frente al genocidio. En eventos como el que mencionaban el otro día los compañeros de Francia, el asesinato de Nael, que Nael también era un trabajador, ¿no? Un repartidor por aplicación, parte del fenómeno de los trabajadores migrantes, que muchísimos trabajan en las aplicaciones. Y bueno, venimos ahora, hace 3 semanas, con Juan Pablo, viajamos a Los Ángeles y tenemos el orgullo y tenemos la alegría de anunciar que se viene el segundo Congreso Internacional de Trabajadores por Plataformas en abril de 2025, que tenemos un plan de trabajo con los compañeros de Eresi y Ayú súper ambicioso, que es crecer de 15 a 25 países, que es sumar nuevos sectores también de la clase obrera estadounidense. Es impresionante. Todos los días nos enteramos de un nuevo sector que se organiza. Y también empalmar y seguir empalmando con otros sectores. Por ejemplo, con el Black Lives Matter, ¿sí? Que bueno, fue una pelea que dejó boquiabierto al mundo, la pelea antirracista en Estados Unidos, sumarlos también al próximo congreso, poder sumar también a sectores del movimiento de mujeres, el feminismo, el Me Too, que fue importantísima la pelea que dieron contra Trump en Estados Unidos. Bueno, venimos trabajando, Manu contó el otro día, con las compañeras de AFIRM que viajaron acá al Encuentro Nacional de Mujeres para seguir estrechando lazos. Así que, bueno, en el último viaje, además del congreso, extendimos la invitación a los compañeros a poder participar del 4º campamento. Estamos contentísimos de que estén acá para contarnos todo lo que está pasando allá. Y bueno, resaltar eso, la importancia que tiene este segundo congreso que vamos a realizar, el rol, digamos, que tiene en el mundo, ¿no? Para esta nueva generación frente a estos nuevos desafíos, para frenar los avances del ultracapitalismo, del empresariado que nos quiere robar el futuro. Así que, bueno, compañeros, que viva la lucha internacional de la clase trabajadora, que viva el Citrarrepa y Trabajadores por Plataforma del Mundo, una más. Bueno, nos va a dirigir la palabra ahora la compañera Cindy del SIAI. Buenos días, compañeras y compañeros y compañeras. Soy Cindy y vengo como representante de SIAU Local 721. Estamos basados en Los Ángeles, California, que también organizamos, como ha dicho la compañera Emilce, el Sindicato de Trabajadores por Plataforma en California. Vengo acompañada con mi colega Ricardo para relatar un poco de la actividad sindical del último año en los Estados Unidos, que ha sido un gran movimiento, un gran corriente. Quiero primero dar las gracias a los organizadores fantásticos de este campamento tan impresionante. Estamos muy agradecidos de la invitación y de ser tan bien recibidos.
Para empezar, el SEIU 721 es un sindicato localizado en Los Ángeles que es parte de una organización internacional de casi 2 millones de trabajadores de varios sectores públicos y privatizados. El SEIU 721, de donde venimos Ricardo y yo, es un local que representa casi 100,000 trabajadores en el sur de California. Representamos y organizamos a los trabajadores municipales, a los trabajadores de salud de clínicas comunitarias, a los maestros, a los trabajadores de plataforma y muchos más, y queremos seguir creciendo. En el año pasado, Los Ángeles fue sitio de una ola enorme de huelgas organizadas por los sindicatos. Hubo 3 días de paro para los trabajadores de las escuelas públicas en Los Ángeles, 3 meses de paros escalonados por los trabajadores que limpian y cuidan los hoteles en Los Ángeles. Lo que recibió mucha cobertura fue los actores y los guionistas, ambos fueron en huelga. Se estima que más de 200,000 actores y guionistas hicieron paro por varios meses. Incluso Ricardo y yo ayudamos a organizar un paro de 24 horas de 11,000 trabajadores municipales en la ciudad de Los Ángeles. Que va a relatar un poco más eso a Ricardo. Al nivel nacional, el UAW, representando 150,000 empleados de General Motors y Ford, grandes empresas, acabaron una huelga después de una semana en la cual llegaron a aumentos de salarios sustantivos. SEIU UHW lanzó la huelga más grande de trabajadores de salud en la historia del país, que vino siendo a 75,000 trabajadores. Para entender cómo fue a pasar un corriente tan poderoso de huelgas en 2023, hay que tomar en cuenta el contexto que condujo el Hot Labor Summer y el Hot Labor Year en Los Ángeles y nacionalmente. En el año 2020, la pandemia intensificó las condiciones precarias de la clase obrera, especialmente para los trabajos de bajos ingresos, quienes típicamente son los trabajadores de color, los inmigrantes. La salud y la seguridad de los trabajadores ya precarizados fueron sacrificados por las ganancias empresarias. Mientras que las ganancias de las corporaciones y las empresas fueron aumento a una magnitud sin precedente, los disque trabajadores esenciales, los que se llamaban, salieron perdiendo en cada nivel por la lógica capitalista. Tal fue la escena en la cual en el año 2023 fue, en el caso de muchos sindicatos, el primer año de renegociación de los contratos colectivos después de la pandemia, que en los Estados Unidos los contratos allá son a lo largo de los años, típicamente 3 o 4 años. En plano vista, los trabajadores de cada sector pudo enseñar muy claramente la desigualdad y la contradicción entre los lucros de las empresas, que en turno subía los precios de todo, la comida, ni se diga de los precios de gasolina, y las condiciones y salarios inadecuados de los trabajadores. Pero más allá de eso, lo que fue tan exitoso de esta ola de huelgas fue la movilización del pueblo, sindicalizado y no sindicalizado. En parte la clave de estos paros fue que entendieron muy bien que la tasa de sindicalización en los Estados Unidos es bien bajo, ¿no? De hecho, los niveles de sindicalización nunca han llegado a los niveles de los 40. Hoy en día, 11% de la población está sindicalizado, 6% en el sector privatizado. Si apenas 11% de la población está sindicalizada, el entendimiento era que no hay el poder suficiente para lograr ganancias significativas sin involucrar a la comunidad. Tenemos que movilizar al pueblo porque los miembros del sindicato solos no van a lograr las mismas ganancias. Entonces así fue que los guionistas de Hollywood hablaban de la uberización del sector, un fenómeno que estamos viendo ahora en muchas industrias, donde la vida se gana a través de varios gigs o trabajos. Ya no es suficiente tener nomás un trabajo.
Vimos a los conductores de plataforma yendo con sus propios piquetes, carteles, para asistir y apoyar a las manifestaciones y apoyar a los guionistas porque hablaban la misma idioma de este tema de la uberización. Igual, los trabajadores de los hoteles en Los Ángeles trajeron a la mesa de negociaciones la propuesta que los hoteles cobraran una tarifa a los clientes para contribuir a los recursos para una medida electoral que obligaría a los hoteles a alquilar cuartos vacíos para los sin hogares, ya que la falta de vivienda para muchos angelinos es verdaderamente un tema súper urgente en la ciudad. Igual, los trabajadores municipales que representamos, SEIU 721, destacó la conexión entre la escasez de personal y el daño a los servicios públicos cuando los salarios de los trabajadores municipales no es para alcanzar la renta en Los Ángeles. Ya luego vimos que los sindicatos inquilinos llegaron a apoyar nuestro paro de 24 horas, igual que los guionistas, igual que los maestros de las escuelas públicas, que también ellos entienden que sus estudiantes dependen de los servicios públicos. Así fue que los paros más poderosos fueron los que se atrevieron a movilizar al pueblo y de veras lanzaron una lucha colectiva contra la precarización y por el bien común. Y trajeron a esa lucha a la mesa de negociaciones para ganar contratos verdaderamente colectivos. Eso es lo que dio la energía al público hacia los sindicatos y se vieron huelgas exitosas. Del tema del resurgimiento entre los jóvenes hacia los sindicatos, para muchos jóvenes que se unan al movimiento de los sindicatos de Starbucks, de Amazon, representan una nueva generación de labor. No se identifican con las tensiones y los conflictos históricos que entre los diferentes sindicatos, sino quieren ser parte de un sindicato porque quieren poder planificar por el futuro, a ganar un salario que les permite una vivienda estable y escapar la incertidumbre. El desafío para los jóvenes que se quieren sindicalizar y logran sindicalizarse a pesar de una campaña agresiva de las empresas es todavía el periodo después de ganar el sindicato, que es la lucha para ganar un primer contrato con salarios decentes, buenos beneficios, condiciones justas. Las leyes laborales en el país son súper inadecuados, que las empresas retrasan las negociaciones, intensifican la campaña de union busting y esperan que los trabajadores se desilusionen con el sindicato. Desde la primera tienda de Starbucks que logró sindicalizarse en 2021, aún no hay ningún contrato para los trabajadores de ningún Starbucks. Sin embargo, aún siguen los trabajadores de Starbucks uniéndose a los sindicatos porque vemos el poder de la lucha colectiva y el éxito que se logra con la organización sindical de base. Este mes se espera lograr 400 tiendas sindicalizadas con Starbucks Workers United. SEIU ahora estamos experimentando con lo que se considera las luchas por sector, donde la sindicalización, por sectores donde la sindicalización aún no se ha logrado por las leyes laborales antiguas. La meta es intentar crear un estándar mínimo contra la explotación laboral. Este año, SEIU organizó a los trabajadores de la comida rápida en California, los que fueron una vez considerados trabajadores inorganizables, para lograr un salario mínimo de $20 y estableció un concilio de comida rápida que tendrá representación de los trabajadores y que tendrá la autoridad de negociar las condiciones del trabajo para los trabajadores de comida rápida en todo el estado de California, el primer concilio que se logra en los Estados Unidos. También logró SEIU organizar los trabajadores de salud para aumentar el salario mínimo a $25. Y las próximas batallas para SEIU en California serán acerca de los trabajadores de plataforma para avanzar una ley para permitir la negociación colectiva sectoral.
Los jóvenes queremos sindicatos de base, democráticos. No nos identificamos con tensiones establecidas hace décadas entre los sindicatos. Queremos unirnos con nuestros compañeros de trabajo y luchar con nuestras comunidades a pesar de décadas de un ataque burguesa coordinado contra la sindicalización en los Estados Unidos. Muchas gracias a todos. Bueno, ahora le vamos a pasar la palabra al compañero Ricardo, también del SEIU. Bueno, antes que todo, en primer lugar, gracias a todos por su hospitalidad y por la invitación de compartir este espacio hermoso intelectual. Al igual el visitar un hermoso país, miramos un poco de eso y estuvo muy hermoso. Como Cindy les explicó, el sindicato opera en diferentes esfuerzos a organizar trabajadores para formarlos al sindicato. Es lo que nosotros nos encargamos de hacer, es organizar trabajadores que no tienen sindicato y agregarlos al SEIU. Representamos una gran parte de los trabajadores del sector público en Los Ángeles, y que, como Cindy les explicó, les voy a contar un poco del paro laboral que los trabajadores municipales de Los Ángeles hicieron el año antepasado, en agosto, que nosotros formamos parte en organizarlos, a sacarlos a ir a huelga. La ciudad de Los Ángeles tiene a lo más... Nosotros representamos en la ciudad como a 10,000 trabajadores municipales. Para prepararlos a ir a huelga, el equipo de nosotros, que es uno de los más grandes equipos de todo el país de organización, dentro del SEIU y dentro de los otros sindicales, hicimos como unas 2 semanas para preparar a todos los trabajadores. A mí me tocó, siendo el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, que tiene por lo menos más de 2,000 trabajadores. Día y noche trabajamos para prepararlos y sacarlos del temor o de cualquier cuestión, para estar listos a parar y demostrar que ocupan más y que no nomás lo ocupan, que lo merecen. Una vez que empezamos a platicar con todos los trabajadores, entendimos que había varios que pues estaban listos, y en parte fue por el famoso Hot Labor Summer que mencionó Cindy. Ya habían en ese tiempo actores habían ido a huelga, los trabajadores de hoteles también, ellos querían seguir esa energía que se había sentido en toda la ciudad. Ya cuando tocó el día de sacarlos y parar el trabajo en toda la ciudad, que Los Ángeles es la segunda ciudad más grande de todo el país, para que todos los trabajadores del municipio paren el trabajo es algo enorme, que muchos medios de cobertura estuvieron entrevistando a los trabajadores, cobertiendo todo muy bien de las huelgas. Sé que Cindy también mencionó a varias otras empresas que hemos organizado, incluyendo como los conductores de Uber y de repartición de comida, los sectores de ayuda médica, y los fast food workers, los trabajadores de comida rápida. Pero también nosotros organizamos muy cercamente a los colegios y universidades. Esa es una de las zonas que yo me encargo de trabajar en el SEIU en este momento. Hay muchas universidades en California que sí son sindicalizadas, pero es porque es del sector público. A lo mismo hay varias que son del sector privado, que no hay ninguna forma de sindicalización o es muy bajo dependiendo de los trabajadores que están ahí. El año antepasado
una de las primeras campañas que yo hice fue en lo que se conoce la Universidad del Sur de California, que sale siendo tiene muy mala notoriedad en pelear los sindicatos, en lo que es el famoso union busting, el desalteo de sindicatos. Yo miré personalmente cómo intimidaban a los trabajadores que nosotros ayudamos a organizar, pero al mismo tiempo ellos mantuvieron su poder, porque dijeron: queremos más, merecemos más. Y cuando nosotros entramos a platicar con ellos, yo especialmente, porque yo les ganaron 2 elecciones que yo los guié a organizarse, y fue muy poco lo que se ocupó, porque la mayoría ya nomás ocupaba a alguien que los empujara de atrás. Ellos ya estaban listos, fue más de ver cómo era para llegar allí. Ellos ahorita están, los 2 grupos, son 2 diferentes grupos. Ellos están en negociaciones para recibir un nuevo contrato colectivo, para recibir mejores beneficios y mejores saldos, pero al mismo tiempo también estamos trabajando con varios sectores dentro de las universidades, que no nomás son empleados de servicio. La mayor parte que SEIU organiza en universidades es a los profesores que entiendo que aquí se llama titular, son los que no son titular, porque lo que hemos notado es que, como mencionamos la uberización, en los colegios y las universidades privadas y también en los públicos, hemos notado que se ha convertido en algo de uberización a los profesores también, porque se les da un contrato de semestre por semestre o tal vez año por año, y no pueden recibir sus beneficios a lo completo, y no es estable, porque cada año tienen que reaplicar para poder saber si van a regresar al colegio, si no, a buscar empleo en otro colegio o tal vez en otra empresa, que se convierte muy difícil para ellos para poder vivir de día a día. Y lo que también hemos notado es que la juventud a lo mismo no sabe que esto es un problema con sus propios profesores. Hay varios que tienen en la mente: oh, pues mis profesores ganan bien, están bien económicamente, y cuando los vamos educando, que pues ellos están tal vez en peor situaciones que uno de los estudiantes, y que de día a día nomás están trabajando para sobrevivir. Los ha movilizado muchos durante todo el país a no más apoyar el movimiento, pero sino salir adelante ellos mismos en grupos, a enseñarle a las escuelas, a las administraciones de las universidades, que ellos están en soporte de que sus profesores ganen más y que tengan sus mejores beneficios, y por eso nosotros hemos entrado a esa, ¿cómo se dice? Atmosphere, medio ambiente, por lo mismo que la economía de nuestro país se ha convertido en varios que se llama gig economy, que no nomás es de poder tener un trabajo y poder vivir casualmente como todos lo han hecho antes. Ahora se tiene que ocupar de tener 1, 2 o 3 trabajos para poder sobrevivir, lo mínimo. No es para vivir así de lujo, es para poder sobrevivir de día a día. Al ver que hay varios estudiantes que quieren ver ese cambio, la oportunidad que haya más educación para crecer el movimiento laboral en el país, porque es, como mencionó Cindy, estamos al 11% sindicalizados. Entiendo que hace como 80 años estábamos más cerca de 40, 50. Con esos movimientos, al igual que el de Starbucks Workers United, que ha traído a varios jóvenes, yo en parte lo miré porque yo fui trabajador de Starbucks también,
por 7 años. Dejé la compañía al empezar del movimiento porque miramos que era muy difícil poder negociarse un contrato y organizarse a varias tiendas. En parte ese movimiento ha ayudado a crecer el movimiento laboral y porque hemos visto obvio la empresa Amazon y otras campañas más chicas que todavía no... ¿Cuál era la novedad de esa huelga? Que decretaron el boicot. Es decir, todos los trabajadores ferroviarios de cualquier estado de Norteamérica se negaban a trabajar con los Pullman. ¿Está bien? Entonces, bueno, obvio, un fiscal federal, que siempre hay un reverendo juez, dijo que era un delito federal porque no sé qué, bla, 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 y manda al ejército. Bueno, hay enfrentamientos, digamos, la huelga es derrotada, mueren 30, 40 obreros, queman 200, 300 vagones, incendiaron toda una parte de Chicago donde se había hecho la Exposición Universal Colombina de 1892. Digamos, una huelga impresionante, terrible. Eugene Debs va preso, ¿está bien? Y dice la leyenda, che, voy 11 minutos, una mierda. Dice la leyenda que en la cárcel se hizo marxista, ¿está bien? Después Eugene Debs fundó el Partido Socialista Americano, después fundó una, creo que es muy importante, la IWW, ¿está bien? Después ellos lo traducen, digamos, que era una organización de base de trabajadores activistas que iban a todos los conflictos a organizar trabajadores y ayudarlos para que se puedan defender por sus derechos. En esa IWW, aparte de Eugene Debs, había alguien que seguramente ustedes conocen, que es John Reed, que fue militante que escribió Los 10 días que conmovieron el mundo, y había otra señora impresionante que se llamaba Lucy Parsons, que era la compañera de Albert Parsons, uno de los mártires de Chicago. Todas las cosas se van uniendo. La huelga termina siendo derrotada porque la AFL, Gompers era, así se dice, ¿cómo? Gompers, que era el burócrata así terrible, no llama a la huelga, traiciona y los derrotan a los compañeros de los ferroviarios de la Pullman. Y en premio a la entregada, el presidente Grover Cleveland le da, así para amigarse con la burocracia, el primer lunes de septiembre es el Labor Day, que es en el único lugar del mundo que hay, que es para ocultar esa derrota, está bien, y esa pelea. Bueno, me fui a la mierda. Tenía 2 o 3 huelgas más, pero digo, son impresionantes. Le hago recorta, voy al 37 a Flint, ¿está bien? Flint, bueno, eso también. Donde va una fábrica, es una ciudad, un pueblo, porque no son fábricas de 100, ¿bien? En Flint trabajaban 50.000 obreros de la General Motors. La General Motors tenía 150.000 obreros en todo el país, pero ahí tenía 50.000, obvio, no en una fábrica, en 10 plantas, 12 plantas, un montón de plantas. Bueno, ¿por qué es importante esa huelga? Porque es la primera huelga que por lo menos hay registro, primero que se gana y segundo que ocupa la fábrica, ¿está bien? Ocupa la planta. Ocupan varias plantas, hay enfrentamientos con la cana cerca de la planta que estaba tomada para que les corten la luz, el agua, qué sé yo, hay una pueblada, ¿está bien? Entonces salen los obreros de adentro y el pueblo de afuera y hacen mierda la cana, la hacen mierda, entonces se puede alimentar. Están recontra organizados, sabían que tenían infiltrados, entonces tenían una organización clandestina. Entonces dicen, vamos a tomar la planta 9, va toda la cana a la planta 9 y se meten en la 4, ¿está bien? Va el ejército nuevamente, digamos, estoy así corriendo, va el ejército nuevamente a sacarlos y todo el pueblo rodea la fábrica tomada y todos los activistas de toda la localidad iban coches y coches y coches a rodear la planta para ayudar a los compañeros. Bueno, finalmente se reconoce el sindicato que es la UAW, la actual UAW, que este año hizo una huelga importante, ¿está bien? En las automotrices, en las 3 Big, ¿no? ¿Está bien dicho? Las 3 Big, las 3 grandes, que
trabajan 150.000 obreros también, pero hay 10 plantas más que no están sindicalizadas. Y voy cerrando con esto, porque en esta huelga de este año, digamos, más allá que nosotros no conocemos a, ¿cómo se llama? Sean Fein, que es el secretario general, que ganó en marzo del 2023, no lo conocemos, pero nos parece muy sintomático que haya dicho dos cosas. Una cosa, no quiero decir mal. ¿Para que se me fue el aire? Dos cosas. Llamó a la huelga el up-down, ¿está bien? Porque era una referencia al sit-down. A la huelga del 37 de ocupación ellos le dicen sit-down porque es de brazos caídos, ¿está bien? Es una forma. Entonces, a esta huelga de 2023 la ligó, la relacionó a esa tradición y la llamó up-down. Pues bueno, para una fábrica u otra, bueno, un sistema muy complicado de explicar, pero digamos, lo que es muy significativo es que el tipo recoge trabajo para sobrevivir. Cualquier parecido con la Argentina no es mera casualidad, ¿está bien? Porque en realidad lo que impone Norteamérica después lo exporta a todo el mundo, ¿está bien? La uberización no la inventó Mercado Pago, lo inventó Alperín, lo inventaron allá, ¿está bien? Entonces después eso se exporta a todo el mundo. Por eso la importancia de la recomposición, de las luchas, de esta oleada de luchas que bien decían los compañeros que se está dando. Bueno, un poco voy a tratar de contar 2 o 3 ejemplos para recoger la tradición histórica, que es realmente impresionante, y cómo se llama, se reescribe, está bien, la historia. Entonces, tengo que dar vuelta a la hoja. Voy a contar 3 o 4 huelgas para tener una dimensión de lo que es la lucha de clases en Norteamérica. Algunos hechos quizás todos los conozcan. Voy a empezar por Haymarket, que es la lucha por las 8 horas en Chicago, ¿está bien? Que derivó en los mártires de Chicago. Fue una huelga que empezó el 1 de mayo de 1886. De 1886, muchos trabajadores se dieron a la huelga. Algunos patrones, para no tener la huelga, dan las 8 horas. El 3 de mayo hay una patronal que se llama McCormick, que es de esta tradición antihuelga terrible. Los compañeros van a hacer un piquete para evitar que los carneros entren a trabajar. Hay enfrentamientos con la CAN y con la seguridad privada, digamos. Miren de dónde viene. En 1886 estaban los famosos Princeton y matan 3 o 4 obreros. Al día siguiente, el 4 de mayo, se hace el sepelio y termina un acto en una plaza en Haymarket. ¿Está bien? Ahí hay una provocación policial. Bueno, la cuestión que encarcelan a 8 trabajadores, ¿está bien? La mayoría de inmigrantes, alemanes, ¿está bien? Pero también había norteamericanos, obvio. Inventan un juicio y al año siguiente mueren, condenan a muerte a 5 trabajadores. ¿Está bien? Estamos. Esa es la patronal norteamericana. ¿Está bien? El 1 de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores en todos lados, menos en 2 lugares. Adivinen en qué 2 lugares. En Estados Unidos y en Canadá. ¿Sí? En el lugar donde se dio la lucha, no existe. Lo han tratado de borrar, ¿está bien? Por ejemplo, yo fui a Chicago y busqué Haymarket, no existe. No existe, en serio, la sacaron, hice un edificio arriba, digamos. Aparte vos vas y preguntás y nadie sabe, digamos. Lo han borrado en los libros de historia, es tremendo lo que hacen, digamos. El segundo hecho que les quería contar es otra huelga impresionante que se da, para ver la fecha porque si no me olvido, en 1894. Vieron, no sé si ahora, pero cuando yo era joven en los trenes estaba la primera, el pullman, el camarote, bueno.
Esta huelga era de Pullman. Se llaman Pullman porque el fabricante de esos coches era George Pullman. ¿Está bien? Es decir, no es, no, es eso, es el fabricante. Bueno, el tipo este tenía una ciudad, ¿está bien? Ahí cerca de Chicago, tenía la fábrica y tenía un pueblo. Digamos, todos los obreros tenían que trabajaban en la fábrica, vivían en las casas que le alquilaba el dueño, compraban la comida en los almacenes del pueblo, que era del dueño, de Pullman, de George Pullman, iban a la escuela de George Pullman y terminaban yendo a la iglesia de George Pullman. ¿Está bien? Bueno, había crisis económica, le hago corta porque si no... Había crisis económica, le bajan el salario y una comisión se organiza por abajo a los trabajadores, hacen un petitorio, se lo corto y piden o que les aumente el salario, que se lo hayan bajado un montón, o que le bajen el alquiler. El tipo le dijo, sí, muchachos, están todos despedidos, echó a la comisión el otro día, obvio. Entonces empieza un conflicto. Ahí, por primera vez, se crea el año anterior, en realidad, un prohombre de la clase obrera norteamericana, un tipo impresionante, Eugene Debs, ¿está bien? Había fundado el primer sindicato por rama industrial, porque todos los sindicatos hasta esa época eran por oficio. Eugene Debs había sido del sindicato de la hermandad de bomberos de locomotora, porque como era, se incendiaban la locomotora, porque era la leña, era un lío, entonces había un sindicato. Se imaginan, si había sindicato de los bomberos de locomotora, había el que prendía la locomotora, el foguista, había 200.000 oficios distintos, era casi imposible organizar una huelga. Eugene Debs organiza el gremio por rama, gana una huelga y se hace famoso en el 93, y en el 94 va a apoyar a los obreros de la Pullman, y es una huelga histórica porque logró parar a 250.000 trabajadores ferroviarios, ¿está bien? Es de las huelgas industriales más grandes que hubo en la historia norteamericana. ¿Cuál era la novedad de esa huelga? Que decretaron el boicot. Es decir, todos los trabajadores ferroviarios de cualquier estado de Norteamérica se negaban a trabajar con los Pullman. ¿Está bien? Entonces, bueno, obvio, un fiscal federal, que siempre hay un reverendo juez, dijo que era un delito federal porque no sé qué, bla, 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 y manda al ejército. Bueno, hay enfrentamientos, digamos, la huelga es derrotada, mueren 30, 40 obreros, queman 200, 300 vagones, incendiaron toda una parte de Chicago donde se había hecho la exposición universal colombina de 1892. Digamos, una huelga impresionante, terrible. Eugene Debs va preso, ¿está bien? Y dice la leyenda, che, voy 11 minutos, la mierda. Dice la leyenda que en la cárcel se hizo marxista, ¿está bien? Después Eugene Debs fundó el Partido Socialista Americano, después fundó una, creo que es muy importante, la IWW, ¿está bien? Después ellos lo traducen, digamos, que era una organización de base de trabajadores activistas que iban a todos los conflictos a organizar trabajadores y ayudarlos para que se puedan defender por sus derechos. En esa IWW, aparte de Eugene Debs, había alguien que seguramente ustedes conocen, que es John Reed, que fue militante que escribió Los 10 días que conmovieron el mundo, y había otra señora impresionante que se llamaba Lucy Parsons, que era la compañera de Albert Parsons, uno de los mártires de Chicago. Todas las cosas se van uniendo. La huelga termina siendo derrotada porque la AFL, Gompers era, así se dice, ¿cómo? Gompers, que era el burócrata así terrible, no llama a la huelga, traiciona y los derrotan a los compañeros de los ferroviarios de la Pullman, y en premio a la entregada, el presidente Grover Cleveland le da, así para amigarse con la burocracia, el primer lunes de septiembre es el Labor Day, que es en el único lugar del mundo que hay, que es para ocultar esa derrota, está bien, y esa pelea. Bueno, me fui a la mierda. Tenía 2 o 3 huelgas más, pero digo,
son impresionantes. Le hago recorta, voy al 37 a Flint, ¿está bien? Flint, bueno, eso también, donde va una fábrica, es una ciudad, un pueblo, porque no son fábricas de 100, ¿está bien? En Flint trabajaban 50.000 obreros de la General Motors. La General Motors tenía 150.000 obreros en todo el país, pero ahí tenía 50.000, obvio, no en una fábrica, en 10 plantas, 12 plantas, un montón de plantas. Bueno, ¿por qué es importante esa huelga? Porque es la primera huelga que por lo menos hay registro, primero que se gana y segundo que ocupa la fábrica, ¿está bien? Ocupa la planta. Ocupan varias plantas, hay enfrentamientos con la cana cerca a la planta que estaba tomada para que les corte la luz, el agua, qué sé yo, hay una pueblada, ¿está bien? Entonces salen los obreros de adentro y el pueblo de afuera y hacen mierda la cana, la hacen mierda, entonces se puede alimentar. Están recontra organizados, sabían que tenían infiltrados, entonces tenían una organización clandestina. Entonces dicen, vamos a tomar la planta 9, va toda la cana a la planta 9 y se meten en la 4, ¿está bien? Va el ejército nuevamente, digamos, estoy así corriendo, va el ejército nuevamente a sacarlos y todo el pueblo rodea la fábrica tomada y todos los activistas de toda la localidad iban coches y coches y coches a rodear la planta para ayudar a los compañeros. Bueno, finalmente se reconoce el sindicato que es la UAW, la actual UAW, que este año hizo una huelga importante, ¿está bien? En las automotrices, en las 3 Big, ¿no? ¿Está bien dicho? Las 3 Big, las 3 grandes, que trabajan 150.000 obreros también, pero hay 10 plantas más que no están sindicalizadas. Y voy cerrando con esto, porque en esta huelga de este año, digamos, más allá que nosotros no conocemos a, ¿cómo se llama? Shawn Fein, que es el secretario general, que ganó en marzo del 2023, no lo conocemos, pero nos parece muy sintomático que haya dicho 2 cosas. Una cosa, voy a ver, no quiero decir mal. ¿Verdad que se me fue el aire? Dos cosas. Llamó a la huelga el up-down, ¿está bien? Porque era una referencia al sit-down. A la huelga del 37 de ocupación ellos le dicen sit-down porque es de brazos caídos, ¿está bien? Es una forma. Entonces, a esta huelga de 2023 la ligó, la relacionó a esa tradición y la llamó up-down. Pues bueno, para una fábrica u otra, bueno, un sistema muy complicado de explicar, pero digamos, lo que es muy significativo es que el tipo recoge la tradición fundacional de que fue una huelga impresionante del 37. Y la segunda cosa impresionante, que algo está pasando, porque resignifica y dice, llama a todos los gremios, que los contratos laborales duran 3, 4 y 5 años, a que todos los contratos se firmen hasta el 1 de mayo del 2028 para hacer la primera huelga general en el 2028, reivindicando el 1 de mayo. ¿Está bien? Es decir, en Norteamérica reivindicar el 1 de mayo es impresionante. Todo esto, lo que quiero decir, ahora él lo va a decir y los compañeros lo expresaron, hay un proceso impresionante en la clase obrera norteamericana que nos llena de esperanza, de luchas, y bueno, seguir creando relaciones internacionalistas para ayudarnos entre todos y combatir al capital. Ahora, para continuar, le pasamos la palabra a Renato. Bueno, ahora viene la parte un poco aburrida, espero que no tanto, pero no, la verdad que me gustaría arrancar diciendo que me di cuenta que en el campamento pasado, la primera vez que vinimos, que me cuesta intervenir en castellano, así que puede salir palabras más o menos en portugués, términos, porque tengo poca fluidez así con las ideas, es verdad, no estoy, o sea, es un problemita, pero espera que pueda ser claro y despacito. Pero nada, voy a tratar de
hacer una intervención un poco más global, estructural, sobre el tema de las condiciones actuales de trabajo precarizado, de plataforma, que son, o sea, qué es el trabajo por plataforma, dónde se basa, dónde están basadas las condiciones, etcétera, etcétera, para después pasar un poco al sujeto, o sea, entender un poco la identidad y el sujeto de una nueva clase obrera. Bien, entonces se paró por ahí. Haciendo un puente con lo que se decía ayer en la charla, delante de una nueva etapa del capitalismo internacional, es decir, una nueva etapa de la lucha de clases, donde todos los elementos que condicionan el desarrollo histórico pasan por agudas crisis, contradicciones, etcétera, etcétera, donde dijo Roberto Bobbi que hay hiperdesarrollismo, pero también hiperbarbarie. Se trata de una procesualidad hipercontradictoria, que es una fase del capitalismo para el siglo XXI. Y esta procesualidad contradictoria, esta hiperbarbarie mezclada con el hiperdesarrollismo, está la precarización laboral como parte de este cuerpo, digamos, que es una bestia del capitalismo del siglo XXI. Y bueno, y la precarización laboral podríamos decir que es el sometimiento de nuevas generaciones de trabajadores a los imperativos más agresivos y destructivos del capitalismo. También una marca del capitalismo para este siglo. Bueno, y entonces, ¿qué es el trabajo por plataforma? El trabajo digital, etcétera. Arranca por decir que es un nuevo modo, ¿se entiende modo? Es un nuevo modo particular de acumulación capitalista a producir una nueva, por producir una nueva forma de mediación. Esta palabra no sé si van a entender, estuve toda la noche ayer tomando un poquito de Fernet y diciendo, che, existe, no existe, pero una nueva forma de mediación, de subsunción del trabajo, es decir, de la subsunción virtual del trabajo, como una nueva forma de someter el trabajo de manera virtual al capitalismo del siglo XXI. Eso es inédito. Y se suma como factor inédito también a este proceso, a esta procesualidad contradictoria, que es la transferencia de los riesgos del capital que antes investían los capitalistas en forma de capital constante, ¿me entienden? ¿Sí? A los trabajadores. Por ejemplo, los medios de producciones, a nosotros repartidores, somos nosotros que compramos, que adelantamos el capital. Compramos la bici, compramos la moto, pagamos la nafta, pagamos el arreglo de la bici, el arreglo de la moto, todo. O sea, eso saca a las empresas capitalistas, bueno, parte del problema. Y le sube la tasa de ganancia. Pero también es producto, o sea, de una necesidad de explotar todavía aún más la clase trabajadora como faceta de un capitalismo en crisis. ¿Me entienden? Por eso es una procesualidad contradictoria. Entonces nos deparamos con la reversión del trabajo contratado, regulamentado, acá se dice el trabajo en blanco, de origen taylorista, fordista, ¿bien? Al trabajo informal, digital, flexibilizado y intermitente. El gig, ¿no? En inglés. De organizar a los, como digo, y eso se suma otra cosa más, porque están los problemas en la calle, arriba de la bici, entonces se suma otra cosa más. Se puede organizar, sí se puede organizar. El salario por pieza, y esta nueva clase trabajadora es la forma por excelencia de remuneración del capital. Tiene algo, nosotros, bueno, repartidores, sobre todo, tenemos el salario por reparto, o sea, no romantizamos la clase trabajadora. Y eso es parte de un debate estratégico. Y bueno, para cerrar, es importante decir entonces, el trabajo social en la historia, esta fue un poco la definición así más generales, fue nos pone delante de una nueva morfología de sometimiento, de sufrimiento, de deshumanización, por así decir.
Pero de manera que está pasando acá en esta mesa, el intercambio, lo que pasó en Estados Unidos, en Los Ángeles, en el Congreso, lo que hacen los compañeros de Saber, porque es impresionante, de solidaridad, dimensiones de cooperación, no exagerado, progresismo donde nosotros tenemos que agarrar históricas, que no coloca a nosotros de la categoría de trabajadores marxistas para toda una serie de desafíos históricos a la emancipación de nuestra clase y de aportar, esa es la condición de construir, ¿entendés? Anticapitalistas. Y bueno, una cosa también más, la nueva categoría así como de repartidor, el desarrollo tecnológico, a mí nueva no se puede comprender, las nuevas herramientas tecnológicas no las podemos comprender como por el último algo para resolver la contradicción trabajo de un recomienzo histórico de la lucha. La tecnología no va a salvar, la tecnología no va a salvar los problemas y bueno, el hambre desaparece porque me voy a comer el celular, el software, qué sé yo, no. En Brasil sí, el desarrollo tecnológico desastre la clase obrera, no la juventud, no la mujer, todavía la clase obrera, conflictos, obvio, de distribución material entre las clases. Es el producto directo de la explotación del trabajo, compañeros. Eso. Por un lado, totalmente explicado, no es un error de percurso civilizatorio. Por un lado, tenemos la tecnología acá en el camino bueno, pero tampoco de repartidores queremos negar la tecnología. Donde hay lucha en China, en Filipinas. Bueno, ¿y qué son las plataformas? Cuando decimos que son las plataformas para llegar. Pero bueno, para eso está el Congreso y bueno, queremos salir de 15 para 25 países. Y es un patrón oculto. Pero una cosa también importante, donde la clase trabajadora fue machacada por los capitalistas, pasamos a la idea de machacada por los trabajadores precarizados, sobre todo por la aplicación del histórico, que se encuentra para reafirmar otra intersección la clase trabajadora de emprendedor, sujeto trabajador autónomo, es decir, de la meritocracia y toda esa mierda que nos da revolución, pero después de la transición también la necesaria también, como sujeto político social que soy trabajador, las cosas, la clase trabajadora es una lacra muy documental en Brasil, pero tengo un patrón, y eso le saca a eso, soy precarizado para, o sea, se entiende que eso es donde se expresa por arriba, todo el etcétera. Por lo tanto, las trabajadores la huelga que van organizados, 20 mujeres, partidarios en la calle, todo eso y todo. Eso está pensado ahí. Y para, voy terminando. Y bueno, me gustaría entender un poco por qué piensan entonces los trabajadores que todavía siguen en esta intersección que son emprendedores, que son autónomos. Porque bueno, ¿por qué piensan? Porque es una identidad forjada por la negación, primero que nada, no por la afirmación, muy feliz de este panel, me parece que estaba buenísimo y no por la afirmación muy feliz y de que se le cree la meritocracia, sino por la negación de las condiciones de trabajo reglamentado. Es decir, los gobiernos me parece que la discusión que estamos haciendo acá es muy importante, también enmarcándola en lo que discutimos ayer, en la charla de ayer, donde veíamos una situación mundial muy complicada y una situación que tenemos en el país, por supuesto, con un gobierno ultra reaccionario que nos impone ataques enormes. Pero poder tener todo este reflejo de lucha nos permite ver que también hay una contratendencia en la situación mundial. Y el proceso de organización que se está dando en Estados Unidos es una contratendencia, que es un nuevo evento de organización del movimiento obrero que venía de décadas en Estados Unidos de desorganización, se viene de 3 o 4 décadas de caída de la tasa de sindicalización. Pero ahora la novedad es histórica, que esta situación se está revirtiendo. Y eso es un contrapeso hacia la izquierda dentro de la situación política y de la burocracia sindical que abandonaron que tengo esta categoría anotado, bien, bueno. Y para arrancar, un dato muy importante, una vez que en 2023 en Estados Unidos fue el año con más huelguistas en 4 décadas. De la economía capitalista. Estamos hablando de que las cosas realmente se empiezan a modificar. Quizás en el día a día, en el trabajo cotidiano, al recomienzo de la experiencia, se enfrenta de organizar a los
como dijo Cindy, aquellos que no se pueden organizar, porque están atomizados en la calle, arriba de la bici, etc. Pero bueno, en realidad se prueba al contrario, sí se puede organizar. Y bueno, y esta nueva clase trabajadora es parte, o sea, tiene algo, no sé cómo decirlo en castellano, pero bueno, es parte de un debate estratégico, compañeros. Es así. No romantizamos la clase trabajadora, pero es parte de un debate estratégico. ¿Bien? Y bueno, para cerrar, es importante decir eso. El trabajo social en la historia, el trabajo humano en la historia, fue, sigue siendo un lugar, un espacio de sometimiento, de sufrimiento, de deshumanización, por así decir. Pero de manera contradictoria, compañeros, también es un espacio donde se implica relaciones de sociabilidad, de solidaridad, de cooperación, elementos progresivos donde nosotros tenemos que agarrar, ¿bien?, para construir levantes de la categoría de trabajadores, o sea, para construir el camino a la emancipación social. Es así, o sea, esa es la contradicción del trabajo, ¿entendés? Y bueno, y en la nueva categoría, así como de repartidores, exige también nuevas formas de organizaciones, evidentemente vinculadas, obvio, bla bla, independencia de clase, todo lo que sabemos. Y por el último cierro. Por lo tanto, los repartidores son parte de un recomienzo histórico de la lucha de la clase obrera, donde después de la final de la década de 90, etcétera, más o menos en todo el mundo estuvo un poco como atada. En Brasil sigue atada, es un desastre la clase obrera, no la juventud, no las mujeres, pero todavía la clase obrera, obvio. Y bueno, es parte de este recomienzo internacional donde por un lado es brutalmente explotada, pero por un lado tenemos huelgas históricas en Estados Unidos. Por un lado tenemos huelgas que también fueron históricas en su momento de repartidores en Brasil, donde hay lucha en China, en Filipinas, o sea, un fenómeno de escala global y que nos queda muy grande para entender o para llegar. Pero bueno, para eso está el Congreso y bueno, queremos salir de 15 para 25 países, para ver, ¿no? Pero una cosa también importante, donde la clase trabajadora fue machacada y es machacada por los capitalistas, también fue machacada por los estalinistas, donde le sacaron la concepción de sujeto histórico. Y acá estamos para reafirmar otra vez que la clase trabajadora se tiene que transformar en un sujeto histórico. Es decir, tomar por sus propias manos el camino de la revolución, pero después de la transición también al socialismo, como sujeto político social que dirige las cosas. Y el estalinismo es una lacra del mundo donde está en Brasil y eso le saca a eso. No entienden. O sea, no entienden que es un sujeto histórico. Esto era por arriba, todo el partido, etc. Por lo tanto, trabajadores plataformizados, mujeres, juventudes, todos unimos. Así es. Ahora, para cerrar, le vamos a pasar la palabra a Juan Pablo. Bueno, primero que nada, muy feliz de este panel, me parece que está buenísimo y sobre todo muy feliz, y de vuelta pido un aplauso para los compañeros que vienen de los Estados Unidos. Me parece que la discusión que estamos haciendo acá es muy importante, también enmarcándola en lo que discutimos ayer, en la charla de ayer, donde veíamos, bueno, una situación mundial muy complicada y en una situación que tenemos en el país, por supuesto, con un gobierno ultra reaccionario que nos impone ataques enormes. Pero poder tener todo este reflejo de lucha nos permite ver que también hay una contratendencia en la situación mundial. Y el proceso de organización que se está dando en Estados Unidos es una contratendencia, que es un nuevo evento de organización del movimiento obrero que venía de décadas
en Estados Unidos de desorganización, se viene de 3 o 4 décadas de caída de la tasa de sindicalización, pero ahora la novedad, que es histórica, es que esta situación se está revirtiendo. Y eso es un contrapeso hacia la izquierda dentro de la situación política internacional. Disculpen que tengo anotado, pero desordenado. Para arrancar, un dato muy importante. El 2023 en Estados Unidos fue el año con más huelguistas en 4 décadas. Estamos hablando de que las cosas realmente se empiezan a modificar. Quizás en el día a día, en el trabajo cotidiano, cuando se enfrentan los compañeros cada día a ir 8 horas a la puerta de los hospitales, de las universidades, a los aeropuertos, a todos los lugares, cuesta verlo, pero la experiencia de lo que está recomenzando en Estados Unidos es inmenso. Y haber tenido hechos como, por ejemplo, lo nombraba Cindy, el paro en Kaiser Permanente, que es una de las prestadoras de salud más grandes. Fue el paro de salud más importante en la historia de Estados Unidos y sucedió este último año. El paro de 148 días de los guionistas. Muchísimos de esos días que hacía en conjunto, junto con la huelga de actores, que también siguieron unos tantos días más. Hacía 80 años que no iban al paro en conjunto los guionistas y los actores. El paro de los automotrices, donde entran en juego un sindicato que tiene 150.000 trabajadores, que consigue aumentos de salario, que consigue mejores condiciones laborales, un triunfo en esa huelga, y que inmediatamente después lanza 2 campañas. Uno, como decía Rodo, es la campaña para proyectar una huelga general hacia 2028, que nosotros, bueno, como en Argentina tenemos tanta urgencia, parece un montón, pero entender que por cómo funciona el movimiento sindical en Estados Unidos, no es una pavada hacer una huelga general. Y poder plantear esto para hacer y tener en la experiencia de acá 4 años una campaña que se tiene que construir, pero que tiene la oportunidad de ver por primera vez, no sé en cuántos años, muchísimo. Yo no tengo registro en la historia de cuándo fue la última huelga general en Estados Unidos. Que eso se vuelva a plantear, habla de un mundo que se está moviendo y de un país como es Estados Unidos, con todo el peso del imperialismo, con todos los ataques brutales que hay sobre los trabajadores en ese país, que muchas veces no se habla, como decía Rodo, pero que es inmenso, que se gastan miles de millones de dólares en campañas, que hay, bueno, conversábamos en estos días, hay carreras donde personas se especializan en el union busting, en destruir todos los intentos de sindicalización. No es simplemente cosas amateur, se especializan en eso, contratan empresas millonarias que se dedican a ir lugar por lugar de trabajo para derrotar los sindicatos. Ahí mencionaban también, Ricardo, la huelga municipal. Yo veía cuando salió esa huelga un título del Washington Post, uno de los medios más importantes de Estados Unidos, que decía: la ciudad de Los Ángeles se convierte en la ciudad de los piquetes, porque convivía la huelga de los trabajadores municipales y la huelga de Hollywood, que ya se venía llevando adelante. Que esté sucediendo todo eso y que además se funden nuevos sindicatos, se consigan conquistas, porque se va a la huelga y se gana. Puede haber debates incluso sobre si se podía ganar más, pero no es que van a la huelga y los derrotan. Todo este año no fue esa la tónica, fue que se reclama y se consiguen aumentos realmente importantes. Ahora, bueno, veía esta semana, nos comentaban también cuando estuvimos en Los Ángeles hace pocos días, de la pelea del 5 for 15, de los trabajadores de comidas rápidas, que como comentaron recién, hace pocos meses consiguieron pasar esta ley que les pone un salario mínimo de $20 a la hora. Para que se den una idea, el salario mínimo en California es de $15,50 a la hora, así que el salario mínimo para los trabajadores de comidas rápidas es considerablemente más alto, 30% más alto, y el salario mínimo
federal en Estados Unidos es de $7 a la hora. Así que dense una idea de lo que significa eso, de haber logrado esa pelea. Y en el marco del consejo que se logró también en esta ley, esta semana, si no me equivoco, los compañeros dieron el paso de constituir el Sindicato de California de Trabajadores de Comidas Rápidas. Entonces eso habla de que hay un proceso de recomposición sindical inmenso. Pero la cuestión es, ¿cómo es esa pelea? Y hay dos peleas que se dan en paralelo y que son fundamentales. Por un lado están todos los paros, las luchas de los sindicatos ya constituidos. Ejemplo, los guionistas, los actores, los automotrices. Que dan la pelea por mejoras de sus condiciones de trabajo, por aumento de salario. Y también está la pelea por constituir los sindicatos, que es en particular lo que se dedican los compañeros que nos acompañan hoy, del SEIU, que ellos son parte del departamento de External, de dedicarse a sumar nuevos compañeros, nuevos trabajadores a hacer sindicatos. Para que se den una idea, para poder, no es como acá, donde vos entrás a trabajar y en algunos lugares directamente, después de pasar por recursos humanos, pasás por la oficina del gremio a firmar que estás afiliado. Bueno, allá tienen que hacer toda una campaña donde obviamente las patronales no te dejan entrar a los lugares de trabajo, desde afuera, donde te mandan a la policía para sacarte, donde te hacen 10 millones de maniobras, donde tienen que juntar que el 30% de los trabajadores firmen una tarjeta para pedir la elección del sindicato. Después, la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo llama a la elección varias semanas después. En el medio, las patronales se dedican a seguir con toda su campaña de union busting. Y después de eso hay que ir a esa elección donde hay que ganar con el 51% de los votos, por lo menos. Y recién ahí se constituye el sindicato. Y luego de eso hay que conseguir hacer el primer contrato, que sería más o menos un convenio colectivo. Y muchas de las empresas, y el símbolo de eso es Starbucks y Amazon, se niegan. Hay un sindicato que está aprobado legalmente, pero las empresas se niegan a negociar. Entonces, la pelea por la sindicalización en sí misma es una guerra de clases contra las patronales. Porque te enfrentás a todo eso. Y repito, miles de millones de dólares. Hay varios documentales, por ejemplo, sobre el caso de Amazon, que es muy famoso, sobre todo lo que hacía la patronal, que incluso llegaba a modificar cómo se organizaban los semáforos de la ciudad para que los organizadores del sindicato no pudieran abordar a los trabajadores antes de que lleguen al almacén. Así que es con eso con lo que se están enfrentando cuando dan la pelea por la sindicalización. ¿De dónde viene esta oleada de huelgas? Ahí, bueno, en el intercambio que teníamos con los compañeros, nos comentaban, ahí estamos con el tiempo, nos comentaban que tiene que ver con varios factores, algunos de esos que tienen que ver con el efecto de rebote de la pandemia, donde los trabajadores esenciales estuvieron a la cabeza, al igual que en todo el mundo, de garantizar que funcione todo, pero pasado ya un par de años, empiezan a exigir, bueno, ¿dónde está lo que me toca a mí? En segundo lugar, hay un hecho también importantísimo en todo el mundo y que sale en los últimos días sistemáticamente en los medios de comunicación incluso, de lo que son las ganancias siderales de los capitalistas, en particular en Estados Unidos. Capaz que lo vieron, en las últimas semanas se veía las fortunas de Elon Musk, las fortunas de Mark Zuckerberg, y se habla de que en los próximos años podría haber trillonarios en dólares, mientras que los trabajadores cobran el salario mínimo federal en Estados Unidos de $7 a la hora. Veía el otro día, si desde el menos 10.000 se hubieran cobrado, creo que eran $10.000 por mes, una persona que hubiera vivido todo ese tiempo, no tendría la fortuna que tiene Mark Zuckerberg. Esa es la dinámica de la cosa, donde hay una oposición gigantesca entre la situación de los trabajadores y las ganancias obscenas de esos capitalistas que viven de explotar a los trabajadores. Y también, bueno, las campañas
anti-inmigrantes y los ataques a los trabajadores hacen una situación con menos fuerza laboral, que también le da fuerza a los trabajadores porque hay en varios lugares de trabajo falta de personal. Entonces no es tan fácil, bueno, te despido. Si te despido, me cierra el lugar porque no hay más trabajadores. Entonces eso también les da más fuerza para poder seguir peleando. Bueno, sobre ese proceso también hay, obviamente, situaciones que podemos plantear, como es un proceso obviamente sindical. No estamos hablando de construir la revolución en Estados Unidos, por lo menos por ahora. Esperemos que venga pronto. Porque lo sindical y lo político aparece como si fuera disociado. El trabajo sindical que se hace todos los días y todas las peleas por las condiciones de los trabajadores, y lo político, imagínense lo que es el sistema bipartidista de Estados Unidos, donde todo se resuelve en las altas esferas del Congreso y la rosca entre los demócratas y los republicanos. Pero eso no significa que no haya interés político. Bueno, los compañeros son una expresión de eso clarísima, no hace falta ni explicarlo. Pero también el movimiento laboral en Estados Unidos tuvo, por ejemplo, una expresión enorme en el apoyo a Palestina, en el apoyo a distintos movimientos de lucha, el Black Lives Matter, el Me Too. Todo eso habla de que lo que aparentemente está separado, en realidad tiene muchísimos vasos de conexión. Y si bien obviamente hay una traba muy grande, que es todo el inmenso aparato del Partido Demócrata, que es realmente gigantesco, que le pone límites a los sindicatos, que busca que los sindicatos simplemente les financien y les militen las campañas electorales, porque bueno, si no viene Trump. Pero a cambio de eso, es una traba para poder organizarse. Pero empiezan a aparecer indicios de que hay otra cosa que se mueve. Entre los trabajadores activistas hay muchísimo repudio a Biden, por ejemplo, por toda su actuación con Palestina. Le dicen genocide show genocida, por su política de apoyar al genocidio en Gaza. Y aparecen también organizaciones independientes, como es el caso de Amazon. Algunos de esos compañeros lo conocimos en el Congreso y tenemos una enorme relación. Y por ejemplo, Chris Moll, quizás lo conocen, es el presidente del sindicato de Amazon, que habla sistemáticamente de la necesidad de construir un partido laborista en Estados Unidos. Bueno, que se hable de construir algo distinto del bipartidismo clásico es una cuestión de una importancia inmensa. Obviamente, el salto de lo sindical a lo político es difícil, pero el proceso, hay que tenerlo en claro, es inmensamente progresivo. Porque los trabajadores empiezan a levantarse, empiezan a reclamar, empiezan a ganar, empiezan a tener nuevos dirigentes, empiezan a movilizarse de a miles, como decía Cindy. ¿Cómo se consiguieron las conquistas? Se consiguieron con la movilización, también apelando a más sectores. La solidaridad que tuvieron todas las huelgas, veía también encuestas que decían, incluso dentro de los votantes del Partido Republicano, que tenían simpatía por la huelga, mayor simpatía por la huelga automotriz. Trump, por ejemplo, fue a una de las plantas automotrices, por supuesto una no sindicalizada, pero no fue a hablar en contra de la huelga. Fue a decir, bueno, cómo él iba a solucionar todos los problemas del mundo, pero no pudo ir a decir, no, los sindicatos son una basura, por el nivel de apoyo que tenía la huelga. Obviamente hay tareas por delante que tienen que ver con sacarse de encima esos dirigentes burocráticos, porque los trabajadores confíen en sus propias fuerzas, por construir un partido propio, por tener, sacarse de encima la traba que es el Partido Demócrata para poder dar la pelea hasta el final. Pero bueno, retomando un poco lo de ayer, ya voy terminando. Hoy ayer hablaba de una nueva etapa donde se rompe el equilibrio. Y parte de eso también es la brutalidad de tener los multimillonarios cada vez más ricos y los trabajadores cada vez más pobres. Es un mundo que hoy está hacia la derecha, pero es un mundo con polarización. Es un mundo con recomienzo de la experiencia histórica.
Eso es un elemento histórico y fundamental, porque no es lo mismo tener un mundo donde la cosa se mueve, donde la clase obrera de Estados Unidos se está organizando, que un mundo donde no pasa nada. Un mundo donde las nuevas generaciones entran a la pelea, se combinan con otras luchas. Bueno, todo eso da una proyección inmensa. Y son, sobre todo, las nuevas generaciones las que están a la cabeza de dar esa pelea. Entre los jóvenes, el apoyo a los sindicatos es enorme. Hablábamos también, me acuerdo, cuando estábamos yendo al primer congreso, bueno, hoy apoyar o estar con un sindicato es cool. Y el proceso que se está dando en Estados Unidos es un contrapeso a la izquierda dentro de la situación política internacional. Por supuesto, hay dificultades, la proyección hacia lo político, también este año hay elecciones en Estados Unidos, Trump tiene fuerza de cara a esas elecciones, pero lo que comenzó no es algo que pasa en un año, bueno, quedó 2023, el año con más huelguistas en 4 décadas y chao. Hay un proceso de recomposición que es un hecho. Sí, parte de un piso bajo de sindicalización, no son las tasas históricas, no son las huelgas de fines del siglo XIX, no son las huelgas del 30, pero las novedades son constantes, crece por todos lados. Si incluso buscan por redes sociales, el sindicato de Starbucks todos los días están subiendo las nuevas tiendas que sindicalizan. Obvio, es una tarea enorme porque tienen que sindicalizar 9.600 tiendas en todo el país. Pero desde que comenzó la primera, en diciembre de 2021, estamos llegando a 400 y eso significa que sindicalizan en promedio una tienda cada 2 días. Imagínense conseguir eso. Hoy hay estudios que hablan de un 65% de la población que opina que los sindicatos son buenos. En Estados Unidos, después de años de macartismo, de años de ataques sobre la sindicalización. Y para cerrar, la idea que quería traer, bueno, justamente la irrupción de los sindicatos, la irrupción de la pelea, de la organización de los trabajadores, es una pelea por el derecho a la organización de los trabajadores. El derecho a la organización del movimiento obrero. Y eso es algo que incluye todas las peleas que se vienen desarrollando y todas las peleas que están por delante, pero también, como es el derecho a la organización de los trabajadores, y en la medida que se sigan desarrollando estos debates, también es la irrupción de la pelea por la organización de los trabajadores por sus propios intereses, para poder construir sus partidos, para poder dar la pelea contra este sistema. Y es en ese camino que queremos seguir confluyendo con los compañeros, seguir trabajando en común, seguir invitando y formando acciones como es este Congreso Internacional, que en realidad es una locura porque nos pone, es una experiencia fundacional, es todavía de vanguardia por supuesto, pero es de un nuevo sector de trabajadores que no estaba sindicalizado, y también es fundacional porque recoge tradiciones históricas, recoge, bueno, en la formación del Congreso, bueno, teníamos un lema de trabajadores de plataformas del mundo, unámonos, que retoma las tareas, los planteos y las consignas históricas de la Primera Internacional. Que se plantee eso, de una tradición que aparecía perdida, que aparecía separada, y poder recogerla al calor de un nuevo sector de trabajadores que se organiza, de una nueva generación, es algo inmenso. Y esas nuevas generaciones son las que están llamadas a protagonizar las peleas que se vienen, y en ese marco, el Congreso Internacional, el segundo congreso que vamos a hacer en abril de 2025, sumando a más países, sumando a más sectores de la clase obrera de Estados Unidos, que se viene organizando, que viene fundando sus sindicatos, que viene dando la pelea, es un mojón enorme desde el cual, desde Citrarepa y desde el Nuevo MAS y la corriente Socialismo Barbarie, tenemos un interés enorme por seguir desarrollando, porque nos pone a la cabeza de uno de esos espacios de reorganización que plantean cómo coordinar y cómo preparar la pelea internacional, que como comentaban, el avance que se da a nivel del trabajo de plataformas y el gig work es inmenso, y es lo que es la punta de lanza de los ataques del capitalismo contra los trabajadores en todo el mundo.
y podemos decir con mucho orgullo que somos parte de construir estas experiencias fundacionales que permiten coordinar un montón de países para dar la pelea contra todo eso. Bueno, ahora vamos a abrir para que puedan levantar la mano, puedan hacer preguntas al panel, ¿sí? Así que levantan la mano y Leila va a ir pasando el micrófono. Bueno, primero obviamente saludar al panel, fue un charlón absolutamente. Quisiera hacerles un montón de preguntas, pero para no ser la larga lo limito a dos.